Hay historias que de verdad parecen sacadas de una película, y la del compositor Franz Liszt es, sin duda, una de ellas. Estamos hablando del que muchos consideran el primer rockstar de la historia. Y agárrense, porque vamos a desvelar un secreto sobre sus últimos días que estuvo oculto por más de un siglo. A ver, para que nos demos una idea, vamos a transportarnos a Berlín en 1842. Si alguien se imagina un concierto de música clásica todo silencioso y formal, hay que borrar esa imagen por completo. Esto era un caos. Las crónicas de la época hablan de una histeria colectiva, de gente desmayándose en los pasillos, arrojando sus joyas al escenario, todo por un tipo con una melena imponente que atacaba el piano de una forma casi salvaje. Este fenómeno fue tan, pero tan intenso que, claro, hubo que ponerle un nombre, y fue el poeta Heinrich Heine quien lo bautizó como listomanía. Pensemos en la Beatlemanía, sí, pero más de 100 años antes. Y ojo, que Heine no lo dijo como un halago, ¿eh? Para él era casi como una enfermedad, una especie de locura contagiosa. Y si creen que lo de los desmayos es mucho, vean esto. El nivel de fanatismo era de no creerse. La gente literalmente se peleaba a golpes por los guantes que se le caían solo para quedarse con un pedacito como si fuera una reliquia. Mujeres de la alta sociedad recogían las colillas de sus puros para, bueno, guardarlas en sus escotes. Hasta embotellaban los restos de su café. Una auténtica locura. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se llega a este punto? En esta primera parte vamos a explorar justo eso, el apogeo de su fama y cómo desató esta histeria. Porque, a ver, ¿esto fue pura casualidad o fue una genialidad planeada? ¿Cómo es que un pianista en pleno siglo XIX logra crear este culto a su persona que ya quisieran muchas estrellas de hoy? Pues la respuesta es que él mismo lo construyó. Y es que aquí está la clave. Liszt se dio cuenta mucho antes que nadie de que una cosa es ser un músico increíble y otra muy distinta es ser una estrella. Vamos a desmenuzar cómo fabricó esa imagen paso a paso. Su leyenda se fue cocinando con momentos clave. Desde el famoso y probablemente falso beso de bendición de un Beethoven ya sordo, que fue una movida de marketing espectacular, hasta el día que vio tocar al violinista Paganini. Ahí tuvo una revelación. Salió de ese concierto y dijo, yo voy a ser el Paganini del piano. Y se obsesionó. Se encerró a practicar hasta 10 horas diarias. Y aquí es donde se ve su genio como innovador. Antes de él, a nadie se le ocurría dar un concierto entero solo. Se consideraba de pésimo gusto, súper arrogante. Pues a Liszt le dio igual y lo inventó. Y luego, un detalle que parece simple, pero lo cambió todo. Fue el primero en girar el piano 90 grados. ¿Por qué? Pues para que el público pudiera ver su perfil de galán romántico y sobre todo para que vieran el espectáculo de sus manos volando sobre el teclado. Entendió que no era solo música, era un show. El momento que lo consolidó fue el legendario Duelo de Pianistas de 1837, en París. Era la pelea del siglo. En una esquina, Sigismund Thalberg, el técnico, el impecable, el favorito de la aristocracia. En la otra, Franz Liszt, el volcán, pura pasión, el ídolo del pueblo. La pregunta en el aire era una sola: ¿quién es el mejor pianista del mundo? Y el veredicto de la anfitriona, la princesa Belgiojoso, fue una absoluta genialidad. No declaró un ganador. Dijo, Thalberg es el primer pianista del mundo. Ok, reconoció su técnica perfecta, pero luego remató, Liszt es único. ¡Pum! Con esa sola frase lo sacó de la competencia. No, él no era el número uno. Él jugaba en otra liga. La pasión le había ganado a la perfección. Pero claro, la vida de Liszt no era solo el escenario. Su vida personal era igual o más dramática que su música, llena de amor, de escándalos, y todo eso fue moldeando su genio de formas muy inesperadas. Y en esa vida personal, dos mujeres fueron clave. Primero, la condesa Marida Gould, con la que se fugó, provocando un escándalo en toda Europa. Ella lo impulsó a cultivarse, a leer, a ser más que un virtuoso. Y años después, la princesa Caroline, que lo convenció de retirarse de las giras en la cima de su fama para que por fin se dedicara a componer en serio. Y aquí, la historia da un giro de 180 grados. Después de perder a dos de sus hijos y de que su relación con Caroline fracasara, el gran showman, el Don Juan de Europa, buscó refugio en la iglesia. Se convirtió en el abate Liszt. Ojo, no era un sacerdote, pero ya podía vestir sotana. Era su forma de intentar hacer las paces entre el ángel y el demonio que vivían dentro de él. Pero a su vida todavía le faltaba el acto más doloroso, una traición familiar, de esas casi shakespearianas que involucró a la gente que más quería en el mundo. A ver, la situación es un enredo, pero aquí se ve claro. Su hija, Cosima, estaba casada con su alumno más leal y querido, Hans von Bülow.
Pues bien, Cosima se enamora y abandona a su esposo por Richard Wagner. ¿Y quién era Wagner? El mejor amigo y protegido de Liszt. La traición fue doble y fue brutal. Liszt había sido el mayor campeón de Wagner y este le pagó robándole a su hija y humillando a su alumno favorito. ¿Y cómo respondió Liszt? De la única forma que sabía, con música. Le dedicó su obra Totentanz, o sea, Alabanza de la Muerte, a su yerno traicionado, Hans von Bülow. Fue un gesto musical potentísimo, una forma de decir públicamente, estoy de tu lado, tú eres la víctima aquí. Y todo este drama nos lleva al misterio final. Porque durante más de 100 años la historia oficial de su muerte ocultó una verdad muchísimo más oscura y trágica. La versión que la familia Wagner se encargó de contar por décadas era muy poética, muy conveniente. Decía que Liszt murió en una especie de éxtasis místico, rodeado por su familia, y que su última palabra fue Tristán, como un tributo final al genio de Wagner. Un final perfecto para la leyenda. Demasiado perfecto. Pero esa no era la historia completa. Había un diario secreto que escribió una de sus últimas alumnas, Lina Schmalhausen, la que lo cuidó al final. Y ese diario estuvo guardado en un archivo oculto hasta el año 2002. Y lo que revela, bueno, cambia por completo el final de la historia. El diario de Lina pinta un cuadro realmente desolador. Que su hija Cosima, obsesionada con el éxito del Festival de Música de Wagner, básicamente descuidó a su padre enfermo, que lo alojó en un cuarto alquilado, no en la casa familiar, que el tratamiento médico fue un desastre, dándole coñac que solo empeoraba su condición, y lo más triste, que en sus últimos días, a Lina, la única persona que de verdad lo estaba cuidando, le prohibieron verlo. Así que no, la última palabra del gran maestro no fue Tristán. No murió pensando en una ópera. Según los testimonios, su último aliento no fue un tributo artístico, fue una súplica desesperada. Una sola palabra en alemán que lo cambia todo. Luft, que en alemán significa aire. No murió en un éxtasis creativo, murió como un ser humano que se ahogaba, luchando desesperadamente por respirar mientras la neumonía le colapsaba los pulmones. Fue una súplica a la vida, no un homenaje al arte de su yerno. Y aquí es donde la historia cierra el círculo de la forma más brutalmente irónica. El hombre cuya presencia electrizante consumía todo el oxígeno de cualquier habitación en la que entraba, murió asfixiándose, solo pidiendo un poco de aire. Al final, nos queda la pregunta, ¿acabó siendo una víctima de su propia fama, eclipsado por el mito de Wagner, un mito que él mismo, más que nadie, ayudó a construir? Una reflexión final sobre el altísimo precio del genio.